Bueno. Comencemos con un dato que ha estado rondando como chisme caliente en varias redes sociales y que, como era de esperarse, ya se salió de control. Resulta que hace unos días, el entrenador físico-culturista que actualmente está entrenando nada más y nada menos que a Namjoon, Taehyung y Jungkook, subió un nuevo video en su canal. Sí, otro vlog de esos donde muestra sus rutinas, explica técnicas y de paso enseña cómo entrena a los idols. Hasta ahí todo normal, ¿no? Pues no, porque ustedes ya saben cómo es el fandom. Unas ven simple contenido de gimnasio y otras ya están escribiendo fanfics en su cabeza. Lo primero que hay que aclarar, porque parece que algunas todavía no lo entienden, es que ese canal no es un blog Taekook, ni el entrenador anda conspirando para confirmar ninguna relación. Es un canal de entrenamiento, punto. El señor se dedica a mostrar rutinas, ejercicios y la disciplina que implica el físico-culturismo. Pero claro, las Taekookas ya salieron con sus teorías de que el entrenador apoya al Taekook, que les presta su espacio para que sean libres, que hay indirectas ocultas y un sinfín de cuentos sin fundamentos. Lo de siempre, imaginación al 200%. La realidad es mucho más simple. Taehyung, Jungkook y Namjoon estaban entrenando juntos, ni solos, ni escondidos, ni haciendo cosas fuera de lugar. Incluso en otras publicaciones de fans se vio a Hobby presente. Pero claro, como Tae en sus posteos solía dar a entender que entrenaba con Jungkook nada más, algunas personas empezaron a pensar que era una dupla inseparable. Y ¡pum! Llega el vlog y muestra que no, que ahí también estaba Namjoon sudando, compitiendo y pasándola bien. Es decir, eran 3 amigos entrenando, no un episodio romántico de K-drama. El video en cuestión muestra a los 3 compitiendo, a ver quién hace mejor los ejercicios y quién tiene más músculos. Todo en buen plan, con bromas y risas de por medio. Pero como siempre, hubo 2 momentos que hicieron estallar los comentarios. El primero fue cuando Tae empezó a grabar a Jungkook desde el suelo mientras él hacía su rutina. A Jungkook claramente no le gustó, se veía incómodo y le pidió que dejara de grabar porque quería entrenar tranquilo. Pero Tae siguió riéndose mientras lo filmaba. Para la mayoría, fue visto como un gesto molesto, una falta de respeto al espacio personal, nada romántico ni propio de una pareja. Pero claro, para las Taekookas, ese momentito fue suficiente para gritar confirmación de relación. Lo curioso es que si el que hubiera hecho eso fuera Jimin en lugar de Tae, esas mismas personas ya estarían llorando en Twitter diciendo que Jimin acosa a Jungkook y exigiendo a HYBE que lo controle. La doble moral de siempre. El segundo momento llegó cuando Jungkook no pudo asistir al entrenamiento por un dolor en el hombro. Tae, con ese humor sarcástico que suele tener, dijo: "Hoy, como Jungkook decidió fingir que está enfermo, solo soy yo. Solo Kim Namjoon y yo grabando YouTube hoy". Y claro, la frase levantó polémica. Aunque fuera en tono de broma, no sonó muy agradable, y más cuando olvidó mencionar a Namjoon al principio, como si minimizara su presencia. El propio entrenador aclaró de inmediato que Jungkook realmente estaba enfermo y no fingía, pero el comentario de Tae no cayó bien en todos los sectores del fandom. ¿Y qué pasó después? Exacto, las Taekookers empezaron a decir que ese día Tae y Jungkook grabarían solos y que Nam se había metido. Pero no, el entrenador fue claro. Namjoon se unió de manera natural, como parte de la rutina, porque al final de eso se trata, varios miembros entrenando juntos, no parejas secretas escondidas en la esquina. Este tipo de situaciones ya nos sorprenden. Una y otra vez, el mismo grupo de fans termina atacando a otros miembros, porque en su cabeza creen que todos estorban en la supuesta relación de Tae y Jungkook. Para ellos, los demás miembros no pueden salir ni en la misma foto sin ser acusados de meterse. Es agotador, pero ya es patrón. Distorsionan cualquier gesto para que encaje en su narrativa. Y al final, todo esto deja en claro una cosa. La gran mayoría de ese fandom no está en sus 5 sentidos y solo reacciona cuando les conviene.
Si la situación la protagoniza Tae y Jungkook, automáticamente es romántica. Si es con cualquier otro miembro, es hostigamiento o intromisión. La incoherencia total. A ver. ¿De qué hablamos cuando decimos bondad genuina? Pues hoy toca hablar de Jimin, porque una vez más demostró que su corazón es tan grande como su talento. Y sí, aunque él siempre intenta hacerlo en silencio, el mundo termina enterándose porque la luz no se puede esconder. Como muchos ya saben, Jimin hizo recientemente otra donación, nada menos que 100 millones de wones para estudiantes de la provincia de Gyeolla del Norte. Y ojo, esto no es algo nuevo. Desde 2019 viene haciéndolo año tras año, ayudando a diferentes regiones de Corea a través de su padre. Primero fue Busan, luego Gyeolla del Sur, más tarde Gangwon, Chungcheong del Norte, Gyeongsang del Sur y ahora Gyeolla del Norte. Una cadena de amor y apoyo constante que ya se volvió parte de quién es Jimin como persona. Lo más lindo de todo es que esta donación, como siempre, se hizo de forma silenciosa, sin cámaras, sin ceremonias, sin propaganda. La Oficina de Educación recibió el dinero directamente en la cuenta de la Fundación Becas del Amor, y fue el padre de Jimin quien llamó para comunicar los deseos de su hijo. Jimin quería que fuera discreto, sin reflectores. Pero claro, cuando alguien ayuda de esa manera, es imposible que no lo agradezcan públicamente. Y gracias a eso es que nos enteramos. Porque si fuera por él, probablemente nunca lo sabríamos. Ahora, aquí viene lo indignante. Los haters no tardaron en aparecer. Y sí, los mismos de siempre que no saben leer ni entender un contexto. Esta vez empezaron a decir que Jimin solo dona para limpiar su reputación o para que la gente olvide incidentes recientes. ¿De verdad, puede alguien ser más ridículo? Primero que todo, la donación se hizo en julio, mucho antes de ese chisme con la mujer que inventaron. O sea, ni siquiera existía ese tema en ese momento. Segundo, ¿cómo se atreven a juzgar un acto de bondad? ¿Cómo alguien puede mirar un gesto tan puro y aún así buscarle lo negativo? Eso no es crítica, es pura maldad disfrazada de opinión. Y luego están los que dicen, Jimin sí recibe hate, pero no tanto como otros miembros. Por favor, basta con mirar cómo lo atacan constantemente, cómo cada paso que da lo quieren convertir en motivo de burla o crítica. Si eso no es hate, entonces ¿qué es? Parece que algunos solo entienden la magnitud del odio cuando ya es demasiado tarde, y con Jimin nunca se ha reconocido el nivel de acoso que soporta. Y aquí quiero traer algo que me partió el alma, pero que demuestra lo fuerte que es. Lo que contó la exdirectora del programa Ju Quiz on the Block. Ella reveló que cuando conoció a Jimin y le preguntó cómo se sentía últimamente, él respondió, «Siempre tengo que dar algo para que alguien se quede a mi lado». Esa frase no es cualquier cosa. Es el reflejo de alguien que, a pesar del éxito, siente la presión de siempre entregar, siempre sacrificarse, siempre ser perfecto para no perder el cariño de la gente. Y aún así, con ese peso sobre los hombros, él sonríe, canta, baila y da amor al mundo. La directora misma dijo que no esperaba escuchar algo tan profundo en un primer encuentro, y que en ese momento entendió que Jimin no necesitaba hablar de BTS, ni de su carrera, ni de logros. Solo necesitaba que alguien le preguntara sinceramente, ¿cómo estás? Ese pequeño detalle le permitió abrirse y mostrar un lado que casi nadie ve, su vulnerabilidad. Y ahí está lo que más admiro de él, porque cualquiera puede brillar en los escenarios, pero no todos saben resistir cuando el odio llega en masa. Y lo sabemos, muchos artistas después de cargar tanto odio no lo soportan y deciden dejar de vivir. Tristemente, lo hemos visto. Y sin embargo, Jimin sigue aquí, sigue donando, sigue compartiendo, sigue regalando amor, aunque a veces reciba lo contrario. Eso para mí lo convierte en uno de los artistas más fuertes que existen. Porque sí, Jimin sabe perfectamente todo el hate que recibe. No es ingenuo, no vive en una burbuja. Él lo siente, lo lee, lo escucha. Pero a pesar de todo, no deja que lo destruya. Lo transforma en algo positivo. Y eso no cualquiera lo logra.